El precio de ser tú, según tu signo del zodiaco. Todos tenemos un precio, todos somos importantes, pero hasta en eso somos completamente diferentes. Conózcase. Comencemos. Aries, el precio de ser tú. Nadie te lo dijo cuando eras pequeño, que ir siempre adelante tiene un costo que no se ve desde afuera. El precio de ser Aries no es el de agotamiento, no es la energía que gastas ni las batallas que peleas. El precio real es más silencioso que todo eso. Es que la mayoría de la gente que camina a tu lado no va a tu ritmo, y tú lo sabes, y a veces finges que no lo sabes para no dejarlos atrás. Y eso cansa más que cualquier pelea, porque Aries no nació para escapar, nació para moverse, y cuando se detiene por otros, algo adentro empieza a acumularse. Una impaciencia que no es egoísmo, es naturaleza. Es la diferencia entre un río que fluye y un río represado. El agua es la misma, lo que cambia es el daño que hace cuando finalmente se suelta. El precio también tiene otro nombre. Se llama incomprensión. La gente ve la velocidad y cree que es impulsividad, ve la decisión y cree que es terquedad, ve el fuego y cree que es peligro. Pocos se detienen a ver lo que hay debajo, la convicción, la lealtad brutal con lo que se cree, el corazón que late más fuerte que el de casi cualquiera. Y Aries carga con esa incomprensión sin quejarse demasiado, porque quejarse no es lo suyo es seguir. Eso es el precio, no el dolor, sino pagar ese dolor solo, en movimiento, sin parar, sin pedir que nadie lo entienda. Ser Aries es muy caro y aún así no cambiarían nada. El precio de ser un Tauro. El precio de ser Tauro no se paga de golpe, se paga en cuotas pequeñas, sostenidas, invisibles para todos menos para ti. Porque Tauro aguanta, es su fortaleza y su condena al mismo tiempo. Aguanta cuando debería hablar, aguanta cuando debería irse, aguanta porque cree que las cosas pueden mejorar si se les da el tiempo suficiente. Y a veces mejoran, y a veces no. Y cuando no mejoran, Tauro se queda con el peso de haber aguantado de más. Nadie ve ese peso. Desde afuera, Tauro parece sólido, inamovible, estable. Y claro que lo es. Pero la estabilidad no es gratis. Cuesta mantener la calma cuando todo dice que hay razones para perderla. Cuesta seguir siendo confiable cuando el mundo a tu alrededor no lo es. Cuesta construir un silencio cuando nadie pregunta qué tan cansado estás de construir solo. El precio también está en lo que Tauro no muestra, en las noches en que algo duele más de lo que cabe en una conversación, en las veces que alguien se aprovechó de la paciencia creyendo que era debilidad, en los años invertidos en personas o situaciones que al final no valieron lo que costaron. Y aún así, Tauro no se arrepiente, no de verdad, porque lo que construyó, lo que sostuvo, lo que eligió cargar era real, y lo real siempre tiene un precio. El precio de ser Tauro es que nadie sabe lo que cargas y que tú tampoco lo vas a decir porque no te quejas de nada. El precio de ser un Géminis es que nadie te cree del todo. Y lo peor es que ya sabes por qué. No porque seas falso, sino porque cambias. Y el mundo desconfía de lo que cambia. Prefiere lo predecible, lo constante, lo que puede etiquetar y guardar en un cajón sin miedo a que mañana sea diferente. Géminis no cabe en cajones. Y eso le ha costado más de lo que admite. Le ha costado relaciones, personas que llegaron buscando una versión fija de usted y se fueron cuando descubrieron que no existía esa versión. Le ha costado credibilidad, la fama de inconstante que carga, sin haberla pedido, construida por gente que confundió profundidad con contradicción. Pero el precio más alto no lo paga Géminis con los demás, lo paga consigo mismo, en el ruido interno que nunca para del todo, en la dificultad de quedarse quieto con una sola idea, una sola emoción, una sola versión de lo que quiere, en la sensación que aparece a veces sin avisar de que con tanta velocidad adentro, no siempre es fácil saber quién eres cuando nadie está mirando. Es el costo que nadie ve, no la energía, no la sociabilidad, la búsqueda constante de algo que se siente como tierra firme en un mundo interno que nunca deja de moverse. El precio de ser Géminis es vivir distinto en un mundo que solo entiende lo aburrido. Aún así, no querría ser de otra forma, no cambiaría. Es Géminis y es feliz tal y como es. El precio de haber nacido en el signo del zodiaco Cáncer es que sientes lo que otros ni saben que tienen.
y eso suena a un don. Y claro que lo es, pero también es una carga que no tiene horario, que no avisa, que no distingue entre tu dolor y el de los que están cerca. Cáncer absorbe, no porque quiera, sino porque no sabe no hacerlo, porque la piel emocional que tiene no funciona como barrera, sino como esponja. El precio está en las noches en que algo te pesa y no sabes si es tuyo, en el agotamiento de haber contenido a 3 personas distintas en el mismo día y quedarte sin nada para ti al final, en las veces que alguien llegó a ti roto y se fue entero y nadie preguntó cómo quedaste tú después de eso. Porque Cáncer cuida, esa es su forma de estar en el mundo, pero el que cuida siempre también necesita ser cuidado y Cáncer rara vez lo pide. No porque no lo necesite, sino porque aprendió demasiado temprano que pedir ese cuidado no siempre garantiza recibirlo, y esa lección dejó una marca para toda la vida. La marca no es amargura, es selectividad, es el caparazón que la gente critica sin saber que fue construido con material de primera mano, con decepciones reales, con confiar en quien no debía, con dar demasiado a quien no supo qué hacer con tanto amor. El precio de ser Cáncer es amar en un mundo que no siempre sabe cómo recibir tanto amor y seguir amando de todas formas. El precio de haber nacido bajo el signo Leo. El precio de ser Leo es uno que nadie esperaría, porque desde afuera todo parece luz, y claro que hay luz, no es mentira, pero detrás de esa luz hay algo que Leo carga solo y raramente muestra, la pregunta que no desaparece del todo, la que está ahí en los momentos quietos cuando no hay nadie mirando y el brillo no tiene a quien iluminar, la pregunta de si serías amado igual si bajaras el volumen del brillo. Porque Leo aprende muy temprano que su presencia genera algo en los demás, atracción, admiración, energía, respeto, envidia. Y aprende a alimentar eso, pero en algún punto sin que sea una decisión consciente, empieza a confundir el amor que recibe con el amor a lo que proyecta, y esa confusión cuesta. Cuesta en las relaciones donde alguien amó la versión de Leo en escena, pero no supo qué hacer con la versión en silencio. Cuesta en los momentos de vulnerabilidad que se guardan, porque mostrarse sin brillo se siente como un riesgo que no siempre vale la pena correr. Cuesta en el cansancio de sostener una presencia que el mundo ya espera de ti, aunque hoy no tengas energía para ella. Nadie le pregunta a Leo cómo está de verdad. Lo dan por hecho. Asumen que quien da tanto calor no puede estar frío. Y a veces Leo está frío y lo sostiene solo porque no sabe cómo pedir que lo calienten sin que parezcan que el sol le está fallando. El precio de ser Leo es que todos quieren su luz, pero pocos preguntan qué es lo que la alimenta. El precio de ser un Virgo. El precio de ser Virgo es ver lo que otros no ven y no poder apagarlo. No es un superpoder de película, es un radar que funciona las 24 horas sin interruptor, que detecta el error antes de que suceda, la inconsistencia antes de que explote, el detalle que todos pasaron por alto y que después resultó ser lo más importante. Virgo vive en ese nivel de atención constante, y ese nivel tiene un costo neurológico, emocional y racional que muy poca gente entiende. El costo racional es el más visible. La gente interpreta la precisión de Virgo como crítica, la atención al detalle como control, el estándar alto como perfeccionismo insoportable, y Virgo aprende a guardarse, a no decir todo lo que ve, a calibrar cuánto comparte para no ser demasiado, para no incomodar, para no generar la distancia que ya sabe que genera cuando se muestra completo. Y en ese proceso de guardarse algo se acumula todo lo que no se dijo, todo lo que se vio y se procesó en silencio, todo el análisis que no tuvo a quien contárselo porque no había nadie dispuesto a escuchar a ese nivel. El precio también está en la dificultad de soltar, de confiar en que algo puede salir bien, aunque no esté perfectamente controlado, de dejar que otros hagan las cosas a su manera, aunque Virgo sepa que hay una forma más eficiente. Eso no es arrogancia, es el peso de un cerebro que no sabe descansar. El precio de ser Virgo es vivir en un mundo que funciona por debajo de tu nivel de atención y tener que aceptarlo todos los días. El precio de haber nacido bajo el signo del zodiaco Libra. El precio de ser Libra es uno que nadie ve porque Libra tampoco lo muestra. Desde afuera todo parece equilibrado y Libra trabaja para que parezca así. Ese es precisamente el problema, que el equilibrio que otros ven es el resultado de un trabajo interno constante que nadie aplaude porque nadie sabe qué está pasando. Libra sostiene la armonía. En la familia, en el trabajo, en las relaciones.
absorbe la atención antes de que llegue a los demás, suaviza lo que podría romperse, encuentra el punto medio cuando todos están en los extremos y nadie le pregunta qué le cuesta hacer eso. El precio está en todo lo que Libra no dice para no romper lo que construyó, en las veces que cedió cuando no quería ceder, en las opiniones que guardó porque el momento no era el correcto y el momento correcto nunca llegó, en la cantidad de veces que eligió la paz de los demás sobre su propia verdad. Y hay algo más, algo que Libra raramente admite: la soledad de ser el que siempre media, de estar en el centro de todo y a veces sentirse en el centro de nada, de dar tanto equilibrio hacia afuera que adentro, en los momentos de quietud y soledad, hay una inestabilidad que no sabe muy bien cómo manejar, porque Libra sabe cómo arreglarlo de todos, no siempre sabe cómo arreglarse a sí mismo. El precio de ser Libra es cargar con la paz de los demás mientras buscan la tuya en silencio. El precio de haber nacido bajo el signo Escorpión. El precio de ser Escorpión es que no puedes fingir que algo no importa cuando importa. Y en un mundo que premia la superficialidad, eso es una desventaja enorme, porque Escorpión va al fondo de todo, de las conversaciones, de las personas, de sus propias emociones. No elige hacerlo, es su forma de procesar la realidad. Y esa profundidad, que en el momento justo es lo más poderoso que existe, tiene un costo diario que se paga en agotamiento y distancia. El agotamiento es real. Vivir en ese nivel de intensidad emocional todo el tiempo no es sostenible sin consecuencias. Escorpio siente más, procesa más, retiene más. Cada experiencia significa dejar una marca que no se borra fácil, y cargar con eso, con el peso de todo lo que se ha vivido de verdad, pesa. La distancia también, porque no todo el mundo puede con la profundidad de Escorpión. Muchos se acercan con curiosidad y se alejan cuando descubren que lo que hay adentro no es un misterio romántico, sino algo real, complejo y que exige lo mismo de vuelta. Y Escorpión aprende que la conexión genuina es escasa, y esa escasez duele aunque no lo admita. El precio más alto es la desconfianza, que se construye con el tiempo, no como defecto de carácter, sino como respuesta lógica a haber visto demasiado, a haber sido traicionado por quienes menos esperabas, a haber aprendido que no todo el mundo merece el nivel de entrega que tú eres capaz de dar. El precio de ser Escorpión es que lo que tienes para dar es enorme, y saber eso hace aún más doloroso el momento en que no es recibido. El precio de ser del signo del zodiaco Sagitario. El precio de ser Sagitario es que el horizonte nunca desaparece, y eso suena liberador, y claro que lo es, pero también significa que la llegada nunca se siente del todo como llegada, que cuando alcanzas lo que querías, ya hay algo nuevo en el horizonte llamándote, y que esa capacidad de ver siempre más allá te hace incompatible con ciertos tipos de quietud que el mundo considera normales. El precio está en las relaciones que no sobrevivieron a esa incompatibilidad, en las personas que amaste de verdad pero que necesitaban algo más estático de lo que eres capaz de dar, no porque no quisieras quedarte, sino porque quedarte completamente sin movimiento, sin crecimiento, sin la posibilidad de que algo cambie, se siente como algo que se apaga adentro. Y Sagitario carga con esa culpa, aunque no sea culpa, con la narrativa de que su necesidad de espacio es egoísmo, de que su amor a la libertad es miedo al compromiso, de que moverse tanto es una forma de huir. Y no es nada de eso, es simplemente que Sagitario está construido para expandirse, y pedirle que no lo haga es pedirle que sea menos de lo que es. El precio también está en la honestidad, porque Sagitario dice la verdad aunque duela, y eso le ha costado relaciones, oportunidades, la comodidad de quedarse callado cuando callarse era más fácil, pero no sabe hacerlo de otra forma. El precio de ser Sagitario es que tu forma de amar la vida a veces choca con la forma en que otros entienden el amor, y tener que elegir entre los dos tiene un costo que no siempre se ve venir. El precio de ser un Capricornio. El precio de ser Capricornio es el que el mundo te necesita fuerte, y tú se lo permites. Desde muy temprano Capricornio aprende que la responsabilidad no es opcional, que hay cosas que hacer, estándares que mantener, resultados que entregar, y los entrega consistentemente en silencio, sin hacer del esfuerzo un espectáculo, y el mundo se acostumbra a eso. Empieza a dar por sentado lo que cuesta, empieza a esperar sin preguntar qué le costó llegar hasta ahí, y Capricornio no protesta. No porque no sienta el peso,
sino porque protestar se siente como debilidad. Y la debilidad es algo que Capricornio aprendió a no mostrarse ni a sí mismo. Es el precio más alto y el más silencioso, lo que Capricornio se niega a sí mismo. El descanso que pospone, la ternura que no pide, la vulnerabilidad que guarda en un lugar tan adentro que a veces ni recuerda que existe. Hay una versión de Capricornio que nadie ve, la que está agotada, la que construyó tanto para tantos y se pregunta en los momentos de quietud si alguien construiría algo para él o para ella. No lo dice, rara vez lo piensa de esa forma tan directa, pero ahí está en su cabeza. El costo también está en lo que dejó vivir mientras construía, en los momentos que no disfrutó porque había algo más que hacer, en las veces que eligió la responsabilidad sobre el placer y el placer se fue sin esperarlo. El precio de ser un Capricornio es haber construido un mundo para todos, menos haberse dado permiso de vivir en él. El precio de ser del signo Acuario. El precio de ser de Acuario es llegar siempre antes que los demás y esperar. No es metáfora, es la experiencia real de tener ideas que el mundo todavía no está listo para recibir, de ver conexiones que otros no ven, de proponer soluciones a problemas que la mayoría aún no reconoce como problemas, y de vivir con la incomodidad de estar en el lugar correcto, en el momento equivocado. Eso genera una soledad particular, no la soledad de quien no tiene a nadie, sino la soledad de quien tiene a muchos alrededor y aún así siente que la conversación que realmente necesita no está disponible, que puede hablar con todo el mundo, pero no conectar de verdad. En este nivel donde las ideas y las emociones se encuentran sin necesidad de traducción, es raro, es escaso y a veces inexistente. Y Acuario aprende a vivir con esa escasez, la convierte en independencia, en la capacidad de estar solo sin sentirse solo la mayoría del tiempo. Pero hay momentos generalmente en silencio donde esa independencia se siente más como resignación que como elección. El precio también está en la contradicción que carga. Acuario se preocupa por el mundo, por los colectivos, por lo que le pasa a la humanidad en abstracto, y a veces esa preocupación grande hace difícil la intimidad pequeña, el amor concreto, la presencia en lo cotidiano que no tiene nada de extraordinario, pero que es donde la vida realmente pasa. El precio de ser Acuario es pertenecer a un futuro que todavía no existe y tener que vivir igual en el presente. El precio de ser Piscis. El precio de ser un Piscis es que no hay piel suficiente entre tú y el mundo. Todo entra, el dolor ajeno, la alegría ajena, la tensión de un cuarto donde algo no está bien aunque nadie lo haya dicho. Piscis lo siente antes de que tome forma de palabras, lo absorbe antes de que alguien lo nombre, y esa capacidad que en el momento justo puede ser lo más hermoso que existe, tiene un costo físico y también emocional que se acumula sin que nadie lo vea, porque Piscis no elige a quien ayuda, simplemente siente que alguien necesita algo y algo en él o en ella se mueve en esa dirección. No por obligación, por naturaleza, y esa naturaleza ha sido aprovechada más veces de las que debería, por personas que aprendieron que Piscis da sin pedir demasiado a cambio, que sostiene sin exigir ser sostenido, que perdona con una facilidad que no siempre es sabia. El precio está en los límites que no se pusieron a tiempo, en las relaciones que se extendieron más allá de lo que debería porque Piscis siempre encontró una razón para creer en las cosas que podían mejorar, en la energía que se fue en personas que no iban a cambiar sin importar cuánto se invirtiera en ellas. Y hay algo más, Piscis a veces pierde el hilo de sí mismo, con tanta atención puesta en lo que siente en el mundo, en lo que necesitan los demás, en las corrientes emocionales que lo atraviesan sin parar. A veces es difícil saber qué es genuinamente suyo y qué es de todos los demás que cargó sin darse cuenta. El precio de ser Piscis es ser el mar de todos y tener que recordar que de vez en cuando también necesita una orilla.